Gayo Julio César dispone su escuadra y solo aguarda vientos favorables para llevar a efecto lo que anunciara en su mensaje a Casibelauno. Tan pronto como sopla el viento propicio, Izabela sí desembarca con su ejército en las bocas del río Támesis. Atracaban las naves cuando Casibelauno salió al encuentro del invasor con todas sus tropas y, llegando a la ciudad de Dorobelo, celebró allí consejo con sus varones, a fin de decidir cuál sería el plan adecuado para rechazar con más éxito al enemigo. Junto a él se encontraba Belino, comandante en jefe de su ejército, cuya opinión contaba tanto a la hora de gobernar el reino, y sus dos sobrinos, a saber, Androgeo, duque de Trinobanto, y Tenuancio, duque de Cornubia. Había, además, 3 reyes que eran sus vasallos, Cridioco de Albania, Weitaet de Benedocia y Britael de Demecia, quienes, ansiosos de luchar, animaron al resto a dirigirse sin tardanza al campamento de César y caer sobre él, sin darle tiempo a conquistar ciudad o fortaleza alguna, toda vez que, si conseguía adueñarse de algunas de las plazas fuertes del país, sería mucho más difícil vencerlo, al tener un lugar donde refugiarse en compañía de sus hombres. Mostrándose todos de acuerdo en semejante estrategia, se dirigieron a la costa donde Julio había levantado sus tiendas y su campamento, y allí, formados ambos ejércitos, trabaron entre sí combate cuerpo a cuerpo, intercambiando golpes de espada y lanza. Muy pronto los heridos se amontonan en tierra, alcanzados por dardos sus órganos vitales, y el suelo se inunda con la sangre de los muertos, como si un repentino viento del sur vomitara de nuevo el mar tragado por la arena. En el punto más álgido de la batalla, quiso el azar que Nenio y Androgeo, al frente de los habitantes de Cantia y de los ciudadanos de Trinobanto, chocaran contra el cuerpo de guardia del emperador. La cohorte imperial fue dispersada casi por completo por las cerradas filas de los asaltantes britanos. Menudeaban los golpes, cuando la fortuna dio a Nenio la oportunidad de medirse con Julio en persona. Atacó Nenio al emperador, sobremanera alegre de poder descargar al menos un golpe sobre un caudillo tan famoso. Cuando César vio que lo atacaba, detuvo el golpe con su escudo y, desenvainando la espada, lo golpeó a su vez en el yelmo con todas sus fuerzas. Blandió otra vez su acero y quiso propinarle un nuevo golpe que acabara con él, pero Nenio adivinó sus intenciones e interpuso su escudo, donde el arma de Julio, cortando el aire desde el yelmo con toda su potencia, quedó tan firmemente clavada que el emperador, no pudiendo resistir más ante el empuje de las tropas britanas, no fue capaz de recuperarla. Habiendo obtenido de esta manera la espada de César, Nenio se desprendió de la suya y, arrancando la otra del escudo, se lanzó con ella en la mano en medio de sus enemigos. Al que golpeaba con esa espada lo dejaba sin cabeza, o tan herido que no hubiese en él ninguna esperanza de conservar la vida. Mientras siembra el estrago de este modo, le seila al encuentro el tribuno Labieno, siendo muerto por Nenio en el acto. Finalmente, cuando ya había transcurrido la mayor parte del día, los britanos avanzaron en compacta formación y, cargando valientemente, obtuvieron el triunfo con la ayuda de Dios. César se retiró a su campamento y a las naves con su maltrecho ejército, y, al abrigo de la noche, una vez reunidos los supervivientes, embarcó en sus navíos, muy alegre de tener a Neptuno por campamento. Y cuando sus compañeros lo disuadieron de continuar la guerra, siguió sus consejos y volvió a Galia. 57. Casibelauno dio gracias a Dios por la victoria conseguida, convocó a sus camaradas y los recompensó con principescos dones, a cada uno según sus méritos en la refriega. Sin embargo, el dolor oprimía su corazón, pues su hermano Nenio había sido herido mortalmente y su vida estaba a punto de extinguirse. Lo había herido Julio en el combate singular que mantuvo con él, abriéndole una llaga incurable. 15 días después de la batalla penetró en él la muerte, y dejó la luz de este mundo, fue enterrado en Trinobanto, junto a la puerta norte de la ciudad. Celebraron exequias regias en su honor, colocando a su lado, en el sarcófago, la espada de César que se había clavado en su escudo mientras luchaban. Y el nombre de la espada era Muerte Amarilla, porque ningún hombre golpeado con ella había conseguido escapar vivo. Cuando Julio volvió la espalda al enemigo y desembarcó en las costas de Galia, los galos pensaron en rebelarse contra él, deseosos de sacudirse su dominio.
Pensaban que estaba tan debilitado que no había ya ningún motivo para temerlo. No corría entre ellos sino un mismo rumor, y era que todo el mar hervía bajo las naves de Casibelauno, que había salido en persecución de los fugitivos. Los más audaces tramaban ya cómo expulsar a César de su territorio. Sabiéndolo Julio, no quiere emprender una guerra dudosa contra un pueblo de probada fiereza, antes bien, decide abrir las arcas de sus tesoros y dirigirse, uno por uno, a los distintos cabecillas, reduciéndolos a la concordia por medio de espléndidos regalos. En cuanto al pueblo llano, le promete la libertad y la restitución de las riquezas incautadas, y a los esclavos, la manumisión. Así, el que antes los había despojado de cuanto poseían, fulminándolos con la ferocidad de un león, ahora es un manso corderillo que bala humildemente, feliz de poder devolverlo todo. Y persevera en estas lisonjas hasta que pacifica todo el país y recobra el poder perdido. En el ínterin, ni un día pasa sin que le venga a la memoria su fuga y la victoria de los britanos. 59, 2 años después, está dispuesto a cruzar de nuevo el océano y vengarse de Casibelauno. Advertido este, fortifica por doquier sus ciudades, reconstruye las murallas en ruinas, coloca hombres armados en cada puerto. Clava, además, en el fondo del río Támesis, por donde César ha de navegar para llegar a Trinobanto, estacas de hierro y de plomo del grosor de un muslo de hombre, a fin de destrozar las naves de Julio. Reuniendo también a todos los jóvenes de la isla, los acuartela a lo largo de la costa y espera la llegada del enemigo. 60. Julio, entretanto, después de preparar todo lo necesario para la expedición, se hizo a la mar con incontable número de soldados, deseoso de sembrar la matanza entre el pueblo que lo había derrotado. Y, sin duda, lo hubiese conseguido de haberse mantenido la flota incólume en el momento del desembarco. Pues, mientras navegaba por el Támesis rumbo a la antedicha ciudad, sus naves se encontraron con las estacas clavadas en el lecho del río, y sobrevino la catástrofe. Los soldados se ahogaron por millares al invadir el agua los agujereados navíos. Cuando César se apercibió de lo que estaba sucediendo, recogió velas lo más rápidamente que pudo y se apresuró a tocar tierra. Los que, a duras penas, habían conseguido salvarse del peligro de las estacas tocaron tierra junto a él, arrastrándose. Casibelauno lo veía todo desde la ribera, y mucho se alegró de que tantos hombres se ahogaran, pero lo entristeció que los demás consiguieran salvarse. Dio, en fin, la señal a sus camaradas y cargó contra los romanos. Estos, a pesar del peligro que habían soportado en el río, una vez alcanzaron tierra firme resistieron valientemente el ataque de los britanos. Con su propio coraje por muralla infligieron al enemigo no pequeña matanza, aunque mayores eran sus bajas que las de sus rivales, pues, habiendo perdido tanta gente en el río, su número había disminuido considerablemente. Los britanos, en cambio, recibían refuerzos constantemente, y los triplicaban en número, de manera que terminaron por obtener la victoria ante sus debilitados enemigos. En cuanto César se vio vencido, huyó con los escasos hombres que le quedaban a las naves y se acogió al abrigo del mar sin que nadie se lo impidiese. Como soplaban vientos propicios, hizo velas y puso proa al litoral de los Morianos. Buscó cobijo allí en una torre que había hecho construir en un lugar llamado Odnea, antes de esta última expedición a Britania. Desconfiaba de la lealtad de los volubles galos, pues podían sublevarse por segunda vez, como antes dijimos que hicieron, cuando él mostró por vez primera la espalda a los britanos. En previsión de esta eventualidad, se había hecho edificar esta torre como lugar de refugio, para poder resistir en ella una insurrección popular como la que dijimos que se produjo. 61. Casibelauno, por su parte, se encontraba exultante de alegría por esta segunda victoria. Promulgó entonces un edicto por el que todos los nobles de Britania, junto con sus esposas, debían acudir a la ciudad de Trinobanto y honrar a los dioses patrios por haberles concedido un triunfo tal sobre tan poderoso emperador. Se congregaron todos allí sin tardanza y celebraron sacrificios de diversa índole, con profusa matanza de ganado. Se inmolaron 40.000 vacas, 100.000 ovejas y tantas aves de todas clases que no se podían contar. Sacrificaron, además,
30.000 animales salvajes, cobrados entre todas las especies posibles. Cuando hubieron honrado a los dioses, se regalaron con las viandas sobrantes, como solía hacerse en los sacrificios. Lo que quedaba de ese día y toda la noche lo gastaron en diferentes juegos y diversiones. Mientras tenían lugar estos festejos, sucedió que dos ilustres jóvenes, uno de ellos sobrino del rey y el otro del duque Androgeo, habían competido en la palestra y disputaban acerca de cuál de los dos había ganado. Irelglas era el nombre del sobrino del rey, y Cuelino el del otro. Después de deshacerse mutuamente en injurias, Cuelino echó mano a la espada y cortó la cabeza al sobrino del rey. Confundida quedó la corte ante esta muerte, y la noticia le llegó rápidamente a Casibelauno. Este, profundamente conmovido por la desgracia de su pariente, ordenó a Androgeo que condujese a su presencia a Cuelino, delante de su corte. Una vez allí, sería juzgado y se sometería a la sentencia que sus varones dictasen, para que Irelglas fuese vengado, siempre que hubiese sido asesinado injustamente. Androgeo sospechaba de las intenciones del rey, y respondió que él tenía su propia corte, y que cualquier reclamación que alguien tuviese contra cualquiera de sus hombres debía oírse y decidirse en ella. Si Casibelauno quería que se hiciese justicia con Cuelino, debía aceptar que el juicio tuviese lugar, según costumbre inveterada, en la ciudad de Trinobanto. Casibelauno consideró que su demanda no había sido satisfecha, y amenazó a Androgeo con devastar a sangre y fuego su ducado si no accedía a su petición. Androgeo, indignado, se negó a obedecerlo. Casibelauno se indignó a su vez y se apresuró a saquear las tierras de Androgeo. Acudió este entonces a sus amigos y parientes para que intercediesen ante Casibelauno y aplacaran su cólera, pero cuando vio que no podía hacerse nada para calmar el furor regio, comenzó a pensar de qué manera podría resistir mejor al monarca. Finalmente, desesperando de encontrar otra solución, decidió pedir ayuda a César y le envió una carta redactada en estos términos. A Gayo Julio César, Androgeo, duque de Trinobanto, después de desear su muerte, le desea ahora salud. Lamento haberme opuesto a ti cuando estuviste combatiendo contra mi rey. Si me hubiese negado a tomar parte en esa campaña, habrías derrotado a Casibelauno, a quien de tal manera se le ha subido a la cabeza su victoria que a mí, que lo hice triunfar, está dispuesto a expulsarme de mis propios dominios. Así es como me paga los servicios prestados a la corona. Yo he salvado su herencia y él intenta desheredarme. Por 2 veces le he restituido su reino, y él quiere arrebatarme el mío. Fue combatiendo contra ti como le devolví, intactas, todas sus posesiones. Pongo a los númenes del cielo por testigos de que nunca me hice acreedor a su ira, de no ser cuando me negué a entregarle a mi sobrino, a quien quiere condenar a una muerte injusta. Para que puedas discernir mejor, te explicaré cómo empezó todo. Sucedió que, en nuestra alegría por la victoria, celebramos solemnidades religiosas en honor de los dioses patrios. Concluidos los sacrificios, nuestros jóvenes compitieron en diversos certámenes. Entre los competidores, saltaron a la palestra 2 sobrinos nuestros, del rey y mío, siguiendo el ejemplo de los demás. Mi sobrino obtuvo la victoria. El otro se inflamó en injusta cólera e intentó golpear al vencedor, pero mi sobrino esquivó el golpe y cogió a su rival por el puño que tenía asida la espada, con ánimo de arrebatársela. Entonces el sobrino del rey cayó sobre la punta de su propia espada y, mortalmente herido, se desplomó. Cuando Casibelauno lo supo, me ordenó entregarle al muchacho para que fuese castigado por asesinato. Como yo me negara, llegó con toda su hueste a mi ducado y empezó a devastarlo sin piedad. Por ello, e implorando tu misericordia, te pido ayuda para recuperar mi dignidad perdida y para que, a través de mí, logres apoderarte de Britania. No dudes nada de lo que te he dicho, pues disto mucho de ser un traidor. Así es la condición de los mortales, los enemigos se hacen amigos y los que, han sido puestos en fuga acaban obteniendo el triunfo. 62. Leyó Julio la carta, y su Estado Mayor le aconsejó que no fuese a Britania con la mera invitación verbal del duque, sino que le exigiese rehenes, con ellos en su poder, podía ya desembarcar en la isla sin ningún temor. Androgeo le envió al punto a su hijo Sceva,
junto con 30 nobles jóvenes allegados a su familia. Se tranquilizó César al recibir los rehenes y, reuniendo a sus ejércitos, navegó con viento de popa hacia Britania y desembarcó en Richborough. En el ínterin, Casibelauno había puesto sitio a Trinovanto y saqueaba ya las quintas de los alrededores de la ciudad. Al enterarse de la llegada de Julio, interrumpió el asedio y se apresuró a salir al encuentro del emperador. Llegado que hubo a un valle, cerca de Dorovernia, vio allí al ejército de los romanos montando el campamento y las tiendas. Había sido Androgeo quien los había conducido a aquel lugar, pues quería que desde allí lanzaran sus ataques contra la ciudad. No tardaron los romanos en advertir la proximidad de los britanos, de modo que se armaron lo más rápidamente posible y dispusieron sus catervas en orden de batalla. Los britanos también se revistieron de sus armas y se agruparon en batallones. En cuanto a Androgeo, se ocultó con 5.000 guerreros en un bosque cercano, listo para acudir en auxilio de César y realizar una repentina e inesperada carga contra Casibelauno y sus compañeros. Cuando ambas formaciones se encuentran frente a frente, se arrojan mutuamente en el acto infinidad de dardos portadores de muerte, e intercambian golpes mortíferos. Se derrama, abundante, la sangre en el choque entre los ejércitos. Caen los heridos de uno y otro bando como las hojas de los árboles en otoño. Mientras los contendientes se acometen, surge Androgeo desde el bosque y arremete contra la retaguardia de Casibelauno, de la cual dependía el resultado de la batalla. Viéndose combatidas a la vez por los romanos y por sus propios compatriotas, las filas britanas se tambalean y, dispersos sus hombres, se acogen a la fuga y abandonan el campo. Había cerca un monte rocoso que tenía en su cima un espeso avellanedo. Allí fue a refugiarse Casibelauno con los suyos, cuando vio que llevaba la peor parte. Una vez en la cumbre, se defendieron valientemente y sembraron la muerte entre sus perseguidores. Tanto los romanos como las tropas de Androgeo habían perseguido a Casibelauno, diezmando sus escuadrones fugitivos, e intentaron subir al monte donde había buscado cobijo, pero no consiguieron llegar arriba, pese a intentarlo una y otra vez. Las rocas y lo escarpado de la cima constituían la mejor defensa para los britanos, que, atacando desde lo alto, infligían feroz matanza a sus enemigos. Así que César tuvo que poner sitio al monte durante toda la noche, que ya se echaba encima, cerrando todas las salidas, ya que no era capaz de reducir a Casibelauno por las armas, lo haría por el hambre. Oh admirable linaje de los britanos, que por 2 veces puso en fuga al hombre que había sometido todo el orbe. Incluso ahora, obligados a huir, son capaces de resistir al general a quien el mundo entero no se atreve a oponerse, dispuestos a morir por su patria y su libertad. En su alabanza escribió Lucano aquel verso acerca de César. Territa quae sitis ostendit terga Britannis. 2 días transcurrieron. Casibelauno, viéndose desprovisto de víveres, comenzó a temer que el hambre lo derrotaría y que sería capturado por César. Así que decidió enviar un mensaje a Androgeo para que negociara la paz con Julio, pues de otro modo la dignidad de la raza a la que él y el duque pertenecían se vería destruida con la captura de su rey. Y añadió que no se merecía el que Androgeo deseara su muerte, aunque reconocía haberle causado alguna inquietud. Cuando los mensajeros le transmitieron este recado, Androgeo dijo: no es digno de ser tenido en cuenta el príncipe que en la guerra es manso como un cordero y fiero como un león en la paz. Dioses del cielo y de la tierra. Mi señor, que acostumbraba a darme órdenes, ahora se dirige a mí suplicante. Desea realmente hacer la paz con César y someterse a su poder, cuando antes fue César quien quería la paz y él se negó. Debería haber reparado en que el hombre con cuya ayuda expulsó de su reino a un emperador tan poderoso podía traer de nuevo a Britania a ese mismo emperador. Si mi reino me hubiese tratado tan injustamente, no me habría visto en la necesidad de ofrecer mis servicios a Julio o a cualquier otro que viniera a auxiliarme. Es un perfecto necio el hombre que colma de insultos y de injurias a los compañeros de armas con los que ha conseguido una victoria. Porque el triunfo no lo obtiene el caudillo, sino aquellos que derraman su sangre por él en la batalla. Con todo, le negociaré la paz, si es que puedo, pues la injuria que recibí de él ha sido ya suficientemente castigada por el hecho de haberme suplicado. 63.
Inmediatamente después llegó Androgeo a Julio y, abrazándose a sus rodillas, le dijo las siguientes palabras. Ya te has vengado lo suficiente de Casibelauno. Ten piedad de él. No tiene otra salida que someterse a tu poder y pagar tributo a la dignidad de Roma. Y como César nada respondiera, insistió Androgeo. Mi compromiso contigo, César, se limitaba a humillar a Casibelauno y colocar Britania bajo tu autoridad. He aquí vencido a Casibelauno, y a Britania súbdita tuya con mi ayuda. ¿Qué más te debo? El Creador de todas las cosas no desea que yo permita que mi Señor se vea encadenado o en prisión, ahora que me ha implorado misericordia y me ha dado satisfacción de la ofensa que me había causado. No va a ser fácil matar a Casibelauno mientras esté yo vivo. Si no sigues mi consejo, no tendré el más mínimo escrúpulo en ponerme de su parte. Intimidado por Androgeo, Julio aceptó la paz con Casibelauno, recibiendo a cambio un tributo anual consistente en 3.000 libras de plata. Julio y Casibelauno se hicieron amigos e intercambiaron mutuos regalos. César pasó el invierno en Britania y, a la llegada de la primavera, cruzó el mar rumbo a Galia. Algún tiempo después, reunió un ejército de hombres de todas las naciones y marchó a Roma contra Pompeyo. 7 años más tarde, murió Casibelauno y fue enterrado en Eboraco. 64, lo sucedió Tenuancio, duque de Cornubia, hermano de Androgeo, este se había ido a Roma con César. Tenuancio fue coronado rey y gobernó su reino con diligencia. Era un hombre de espíritu belicoso y muy estricto en la observancia de la justicia. Tras él fue promovido al trono Cimbelino, su hijo, esforzado caballero a quien Augusto César había criado y provisto de armas. Tanta amistad lo unía con los romanos que, pudiendo haberse ahorrado el tributo, se lo pagaba voluntariamente. En aquellos días nació nuestro Señor Jesucristo, por cuya preciosa sangre fue redimido el género humano, que hasta entonces había yacido encadenado por los demonios. 2 Claudio. 65, después de haber gobernado Britania por espacio de 10 años, engendró Cimbelino 2 hijos. Al primogénito lo llamó Guiderio, al otro, Arvirago. Cuando se consumieron los días de su vida, cedió el timón del reino a Guiderio. Rehusó este pagar a los romanos el tributo que apetecían, y entonces Claudio, que había sido elegido emperador, se dirigió a la isla. Con él viajaba el comandante en jefe de su ejército, llamado Lelio Amón, que gozaba de plenos poderes a la hora de planificar los combates. Amón desembarcó en la ciudad de Porchester y comenzó a obstruir sus puertas con una muralla para impedir toda salida a los ciudadanos, pues deseaba que se rindieran, obligados a ello por el hambre, o, si no, planeaba matarlos sin piedad. 66, tan pronto como se enteró de la llegada de Claudio César, Guiderio reunió a todos los hombres armados de su reino y marchó contra el ejército romano. Trabada la batalla, atacó con gran saña a los enemigos, dando muerte a más hombres él solo con su espada que todos los demás de su ejército juntos. Se retiraba ya Claudio a las naves, y los romanos estaban a punto de ser derrotados, cuando el astuto Amón, arrojando las armas que lo vestían, tomó otras britanas y comenzó a luchar contra los suyos como si fuese él un britano. Animaba a sus supuestos compatriotas a la persecución de los romanos, prometiéndoles una victoria rápida. Había aprendido, en efecto, su lengua y sus costumbres, pues se había criado en Roma entre los rehenes británicos. De esta manera, Amón se fue acercando más y más a Guiderio y, al llegar junto a él, mató al desprevenido monarca de un solo tajo. Deslizándose luego entre las filas enemigas, se reunió con los suyos, después de haber obtenido un triunfo tan nefando. Cuando Arvirago, hermano del rey, ve a Guiderio muerto en el suelo, se despoja inmediatamente de sus armas y, revistiéndose de las del difunto, exhorta aquí y allá a los britanos para que permanezcan firmes en sus puestos, como si fuese el propio monarca. Y ellos, ignorando el destino de su rey, resisten según sus recomendaciones, luchan con redoblado coraje e infligen no pequeña matanza a sus adversarios. Finalmente, los romanos cedieron y abandonaron vergonzosamente el campo en 2 grupos. César buscó la seguridad de sus naves,
mientras que Amón no tuvo tiempo de alcanzar la playa y fue a refugiarse en los bosques. Arvirago, pensando que Claudio iba con Amón, salió rápidamente en su persecución y, pisándole los talones, no descansó hasta cortarle la retirada a la orilla del mar, en un lugar que ahora se llama Ampton, del propio nombre de Amón. Había allí un puerto idóneo para cargar y descargar, y un buen número de naves mercantes en el fondeadero. Intentaba Amón abordarlas, cuando sobrevino inesperadamente Arvirago y lo mató en el acto. Desde aquel día hasta el de hoy ese puerto se llama Puerto de Amón. 67. En el ínterin, Claudio, reunidas sus tropas, atacó la antedicha ciudad de Porchester, que entonces se llamaba Caerperis. Pronto derribó sus murallas y derrotó a sus ciudadanos. Persiguió después a Arvirago, que se había retirado a Wintonia, y puso sitio a la ciudad, esforzándose en conquistarla con máquinas guerreras de muchas clases. Arvirago, al verse sitiado, reúne a sus hombres y, abriendo las puertas, se ir con ánimo de pelear. A punto de iniciar su ataque, Claudio le envía mensajeros con ofertas de paz, pues lo atemoriza el valor del rey y la fuerza de los britanos, y prefiere someterlos con inteligencia y diplomacia antes que fiarlo todo al azar de una batalla. Propone, pues, la paz a Arvirago, prometiéndole la mano de su hija, con tal que reconozca la autoridad romana sobre el reino de Britania. Interrumpidas las hostilidades, los consejeros lo persuaden de que acepte la propuesta de Claudio, dicen que no es indecoroso ser súbdito de los romanos, que son los dueños de todo el mundo. Inducidos por estas y otras muchas consideraciones, siguió los consejos de los suyos y se sometió a César. 68. Al punto, Claudio hizo traer de Roma a su hija y, con ayuda de Arvirago, conquistó las Oreadas y demás islas adyacentes. Al final del invierno, los legados volvieron con la hija de Claudio y se la entregaron a su padre. La joven se llamaba Yeguisa, y era tan peregrina su belleza que despertaba admiración en quien la contemplaba. Y, una vez unida a Arvirago en legítimo matrimonio, despertó en el rey tan gran pasión que prefería su compañía a cualquier otra cosa del mundo. A consecuencia de esto, queriendo que el lugar donde la había desposado adquiriese renombre para siempre, sugirió a Claudio que construyera allí una ciudad que perpetuase la memoria de tan felices nupcias en los tiempos futuros. Claudio aceptó de grado la propuesta de su yerno y ordenó edificar una ciudad que, de su nombre, ha sido llamada hasta el día de hoy Caerglow, esto es, Gloucester, situada a orillas del Severn, en el confín entre Cambria y Logres. Otros dicen, empero, que tomó su nombre del duque Gloyo, a quien Claudio engendró en dicha ciudad y al que, muerto Arvirago, cedió el timón del ducado cámbrico. Construida la ciudad y pacificada la isla, Claudio regresó a Roma, confiando el gobierno de las provincias insulares a Arvirago. En aquel tiempo, el apóstol Pedro fundó la iglesia de Antioquía, llegó después a Roma y ocupó allí la sede episcopal, enviando a Marcos Evangelista a Egipto a predicar el evangelio que había escrito. 69. Tan pronto como Claudio hubo partido, Arvirago comenzó a dar muestras de su capacidad como gobernante, reconstruyó ciudades y fortalezas, y rigió los destinos de su país con tanta firmeza que llegó a ser temido incluso por reyes de países remotos. Lleno de soberbia, miró con desprecio el poder de Roma y rehusó seguir rindiendo vasallaje al Senado, reclamándolo todo para sí mismo. Conocidas sus intenciones, Claudio envió a Vespasiano a Britania para reconciliarse con Arvirago o, si fuera preciso, para restituirlo por la fuerza al dominio de Roma. Se disponía Vespasiano a desembarcar en Richborough cuando llegó Arvirago y le impidió arribar al puerto. Traía consigo tan vasta muchedumbre de guerreros que los romanos se asustaron, y no se atrevieron a tocar tierra por miedo a que los atacasen. De manera que Vespasiano se retiró de aquel puerto y, alzando velas, se dirigió a la costa de Totnes, donde desembarcó. Ya en tierra, marchó hacia Caerpenuel-Goit, ahora llamada Exonia, y se dispuso a asediar la ciudad. Después de haberla sitiado por espacio de 7 días sobrevino Arvirago con su ejército y entabló combate con él. Muy maltrechos quedaron ambos ejércitos aquel día, y ninguno de los dos se hizo con la victoria. A la mañana siguiente, la reina Yeguisa actuó como mediadora,
y ambos caudillos se reconciliaron y enviaron a sus soldados a los cuarteles de invierno. Tan pronto como la estación fría hubo pasado, regresó Vespasiano a Roma y Arvirago permaneció en Britania.